¿Alguna vez has rezado con todas tus fuerzas y, aún así, el silencio fue la única respuesta? Hay momentos en la vida humana en los que las palabras se agotan, momentos en los que la súplica asciende, la esperanza tiembla, y sin embargo no llega ninguna señal clara, ningún consuelo inmediato, ninguna voz que responda. El silencio, entonces, no aparece como vacío, sino como una presencia inquietante, un silencio que pesa, un silencio que interroga, un silencio que, según ciertas tradiciones espirituales, no siempre significa ausencia, sino profundidad. El título que hoy nos convoca a rezaste, pero Jesús guardó silencio, parece tocar una herida universal. No se trata únicamente de una experiencia religiosa, sino de una vivencia humana compartida. Pedir sentido en medio del dolor, buscar orientación en la confusión, clamar por consuelo en la noche del alma. Algunos textos sugieren que incluso las figuras espirituales más veneradas atravesaron instantes donde el silencio fue parte esencial del camino. Según ciertos relatos evangélicos, existen episodios en los que Jesús, ante preguntas directas, acusaciones o sufrimientos extremos, optó por callar. Algunos estudios indican que este silencio no fue interpretado de manera uniforme. Para unos representó resistencia, para otros misterio, para algunos, abandono, para otros, una forma distinta de enseñanza. El silencio, lejos de ser un simple vacío sonoro, parece adquirir una densidad simbólica que atraviesa los siglos. Algunas tradiciones místicas sostienen que el silencio puede ser un lenguaje que no se comprende de inmediato, un lenguaje que no tranquiliza, que no explica, que no resuelve, pero que transforma. En ese sentido, cuando una persona reza y no recibe respuesta, surge una pregunta incómoda. ¿Qué significa ese silencio? ¿Es una prueba, una distancia, una invitación interior, o simplemente una experiencia humana proyectada sobre lo divino? Ciertos teólogos han sugerido que el silencio de Jesús, en determinados contextos, podría interpretarse como un espejo del silencio interior que cada ser humano enfrenta cuando ya no quedan palabras. No sería un rechazo explícito, sino una confrontación silenciosa con el propio miedo, con la fragilidad, con la incertidumbre que acompaña la existencia. Según algunos enfoques espirituales, ese silencio obligaría a quien reza a escuchar algo más profundo que una respuesta inmediata. Desde una perspectiva histórica, el silencio también tenía un peso cultural. En el mundo antiguo, callar podía significar dignidad, autoridad, o incluso una forma de resistencia frente al poder. Algunos historiadores indican que, en contextos de opresión, el silencio podía ser más elocuente que cualquier discurso. Bajo esta luz, el silencio de Jesús no se percibiría como pasividad, sino como una postura cargada de significado. Pero más allá de la historia y la teología, permanece la experiencia íntima, la del ser humano, que reza y no oye nada. El miedo que emerge cuando el cielo parece cerrado, la duda que susurra que quizá la oración fue inútil, el sufrimiento que se vuelve más pesado cuando no hay una respuesta visible. Según algunas corrientes espirituales, es precisamente ahí donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una travesía interior. Este documental no pretende ofrecer respuestas definitivas ni afirmar certezas absolutas. Algunos textos sugieren interpretaciones, ciertas tradiciones proponen sentidos, algunos estudios indican caminos posibles. Nada de ello será tratado como un hecho indiscutible. Aquí, el silencio será respetado como silencio, sin forzarlo a decir lo que tal vez nunca quiso decir. A lo largo de este recorrido, exploraremos cómo el silencio atribuido a Jesús ha sido interpretado históricamente, cómo ha sido vivido espiritualmente, y cómo sigue resonando en los dilemas humanos actuales. El miedo a no ser escuchados, la búsqueda de propósito, el sufrimiento que no encuentra explicación, la fe que persiste aun cuando no recibe respuesta. Si este tipo de reflexión profunda y contemplativa resuena contigo, considera suscribirte al canal, no como un gesto automático, sino como una forma de acompañar este camino de memoria, silencio y búsqueda interior. Ahora, adentrémonos lentamente en el primer umbral de esta historia, el contexto humano y espiritual en el que el silencio comienza a adquirir sentido. Antes de ser atribuido a una figura sagrada, el silencio ya formaba parte profunda de la experiencia humana. Según algunos antropólogos, el ser humano aprendió desde tiempos remotos que no todo podía ser dicho, y que ciertas realidades solo podían ser atravesadas en silencio. El miedo, la pérdida, la espera
y la incertidumbre habrían sido vivencias anteriores a cualquier formulación teológica. En ese sentido, cuando se habla del silencio de Jesús, algunos estudios sugieren que primero debería comprenderse el silencio del ser humano que escucha y no recibe respuesta. En diversas culturas antiguas, el silencio era interpretado únicamente como ausencia de palabras. Según ciertas tradiciones filosóficas, callar podía significar respeto ante lo incomprensible, preparación interior o reconocimiento de un límite. El silencio marcaba el umbral entre lo que podía ser explicado y aquello que escapaba a toda explicación. Algunos historiadores indican que, en contextos de crisis, el silencio colectivo precedía a decisiones cruciales, rituales o transformaciones profundas. Desde esta perspectiva, el silencio no sería vacío, sino tensión, una espera cargada de significado. Cuando una persona reza y no recibe respuesta inmediata, según algunos enfoques psicológicos, emerge una sensación de vulnerabilidad radical, la conciencia de no tener control. El silencio, entonces, no solo se escucha afuera, sino que se instala dentro. Y es ahí donde comienza la verdadera inquietud. Ciertos estudios en espiritualidad comparada sugieren que muchas tradiciones describen una fase de oscuridad interior en la que la ausencia de respuestas visibles no indica fracaso espiritual, sino transición. No se trataría de un castigo ni de un abandono explícito, sino de un proceso en el que las certezas anteriores dejan de sostener al individuo. El silencio obligaría a replantear la relación con el sentido, con la fe y con uno mismo. Algunos textos antiguos indican que, para las sociedades del Mediterráneo oriental, el silencio también tenía una función social. Callar podía significar resistencia frente a la humillación, o dignidad frente a la acusación. No responder no siempre era sinónimo de debilidad. A veces era una forma de preservar la identidad. Bajo esta luz, ciertos estudiosos sugieren que el silencio atribuido a Jesús podría haber sido comprendido por sus contemporáneos, de maneras muy distintas a cómo se interpreta hoy. Antes de llegar a cualquier lectura espiritual, conviene detenerse en una pregunta más básica: ¿qué ocurre en el interior humano cuando la súplica no obtiene respuesta? Según algunos psicólogos existenciales, el silencio activa los temores más profundos, el miedo a no ser visto, a no ser escuchado, a que el sufrimiento carezca de significado. En ese punto, la oración deja de ser una petición externa y se convierte en un diálogo interior cargado de ansiedad. Algunas corrientes espirituales sostienen que este momento marca una frontera. Antes del silencio, la fe podría apoyarse en palabras, rituales o promesas. Después del silencio, según estas tradiciones, la fe se ve obligada a confrontar su propia fragilidad. No habría garantías, no habría señales claras, no habría respuestas inmediatas. Solo permanecería la decisión de seguir buscando sentido o abandonar la búsqueda. Desde un enfoque histórico, algunos autores indican que los relatos sobre figuras espirituales que guardan silencio suelen aparecer en contextos de tensión extrema. El silencio se presenta cuando las palabras ya no logran transmitir la complejidad del momento. Según ciertos textos, hablar demasiado en esos instantes podría banalizar el sufrimiento o reducir lo sagrado a un argumento. El silencio, entonces, protegería una profundidad que el lenguaje no alcanza. En la experiencia cotidiana, este fenómeno sigue repitiéndose. Personas que rezan por alivio y no lo encuentran. Personas que buscan dirección y solo hallan quietud. Según algunos testimonios espirituales contemporáneos, el silencio puede ser vivido como una herida abierta, pero también como un espacio donde algo se reconfigura lentamente. Nada ocurre de inmediato, nada se resuelve, pero algo cambia. Algunos estudios indican que, cuando no hay respuesta externa, la mente humana comienza a escuchar con mayor intensidad sus propias preguntas. El silencio actúa como un amplificador del conflicto interior. Aquello que antes se evitaba emerge con fuerza: dudas antiguas, miedos no resueltos, deseos reprimidos. En este sentido, el silencio no sería neutral, sería profundamente activo. Si se acepta esta lectura, el silencio atribuido a Jesús no podría comprenderse sin antes reconocer el silencio que cada ser humano experimenta en momentos límite. Según ciertas interpretaciones, ese silencio no busca destruir la fe, sino desnudarla, quitarle apoyos superficiales para confrontarla con su núcleo más esencial: la pregunta por el sentido, cuando no hay respuestas. Así, antes de situar el silencio en un contexto teológico,
Este documental propone reconocerlo como una experiencia universal, un territorio común entre creyentes y no creyentes, un espacio donde el ser humano se enfrenta a su propia finitud. Allí, según algunos enfoques espirituales, comienza la verdadera profundidad de la búsqueda. En el siguiente bloque, nos adentraremos lentamente en los contextos históricos y narrativos, donde ciertos textos sugieren que Jesús eligió callar, y cómo ese silencio fue interpretado en su tiempo. Al aproximarse a los relatos antiguos, algunos estudios indican que el silencio atribuido a Jesús no aparece de manera accidental. Según ciertas lecturas históricas, los momentos en los que se describe su silencio surgen precisamente en situaciones límite, interrogatorios, acusaciones, sufrimiento extremo, incomprensión profunda. No se trataría, según estas interpretaciones, de un vacío narrativo, sino de una elección cargada de sentido simbólico. En algunos textos evangélicos, se sugiere que Jesús fue confrontado con preguntas directas, muchas de ellas cargadas de intención política, religiosa o judicial. Según ciertos exegetas, responder de forma explícita habría significado entrar en un juego de poder que distorsionaría el núcleo de su mensaje. El silencio, entonces, podría interpretarse como una negativa a reducir lo espiritual a un argumento, o lo sagrado a una defensa verbal, desde una perspectiva histórica. Algunos autores indican que el contexto del siglo I estaba marcado por tensiones intensas, ocupación romana, conflictos religiosos internos, expectativas mesiánicas diversas. En ese escenario, cada palabra pronunciada por una figura pública podía ser utilizada en su contra. El silencio, según algunos historiadores, podía funcionar como una forma de resistencia no violenta, una manera de no ceder el control del significado a quienes buscaban manipularlo. Ciertos estudios sugieren que, en las tradiciones judías antiguas, el silencio también tenía un valor espiritual profundo. Callar ante la acusación podía ser interpretado como confianza en una justicia que no dependía exclusivamente del juicio humano. Algunos textos sapienciales indican que el silencio, en determinados contextos, era considerado una expresión de sabiduría, no de debilidad. Bajo esta luz, el silencio de Jesús podría haber sido percibido por algunos contemporáneos como un gesto de fidelidad interior más que como una falta de respuesta. Sin embargo, no todas las interpretaciones convergen. Algunos estudiosos señalan que el silencio pudo haber generado desconcierto, incluso entre sus seguidores. Según ciertos relatos, la expectativa de una palabra clara, de una intervención directa, estaba profundamente arraigada. Cuando esa palabra no llegaba, el silencio podía ser vivido como abandono o incomprensión. Este contraste entre expectativa humana y respuestas silenciosa parece atravesar muchos relatos espirituales a lo largo de la historia. Desde un enfoque narrativo, algunos análisis literarios indican que el silencio en los evangelios cumple una función estructural. Al no ofrecer explicaciones inmediatas, el texto obligaría al lector a detenerse, a interpretar, a participar activamente en la construcción de sentido. El silencio no cerraría el relato, sino que lo abriría. Según estas lecturas, el lector se convierte en parte del diálogo precisamente porque falta una respuesta explícita. En el plano espiritual, ciertas tradiciones místicas han sugerido que el silencio de Jesús podría simbolizar una enseñanza que no se transmite con palabras. No sería una lección formulada, sino una experiencia a ser atravesada. El silencio, en este caso, no enseñaría qué pensar, sino cómo permanecer. Permanecer en la duda, en el miedo, en la espera, sin huir de ellos. Algunos estudios comparativos indican que figuras espirituales de distintas tradiciones también son descritas guardando silencio en momentos decisivos. Este patrón ha llevado a algunos investigadores a sugerir que el silencio funciona como un lenguaje universal del límite humano. Cuando el sufrimiento alcanza cierto umbral, las palabras se vuelven insuficientes. El silencio emerge no como respuesta, sino como reconocimiento de esa insuficiencia. Para quien reza, esta dinámica resulta profundamente inquietante. Según algunos testimonios espirituales, saber que incluso los textos sugieren un Jesús silencioso puede intensificar la sensación de desamparo. Si el silencio aparece incluso en el centro de la narrativa sagrada, ¿qué se espera del creyente común? Esta pregunta, según ciertos autores, no busca desalentar la fe, sino desnudarla de expectativas simplistas. Desde una lectura histórica crítica, algunos especialistas advierten que no se debería absolutizar estos silencios,
ni convertirlos en una doctrina cerrada. Los textos, según indican, sugieren momentos específicos, no una actitud permanente. El silencio aparece, luego desaparece. No se presenta como norma, sino como excepción significativa. Esta distinción resulta esencial para evitar interpretaciones reduccionistas. Aún así, el impacto simbólico permanece. El silencio de Jesús, tal como es sugerido en ciertos relatos, sigue resonando porque toca una experiencia humana persistente. Hablar y no ser escuchado. Pedir y no recibir. Esperar y no comprender. Según algunas interpretaciones espirituales, este eco no pretende ofrecer consuelo inmediato, sino acompañar la fragilidad humana sin negarla. En el próximo bloque, nos adentraremos en cómo este silencio fue interpretado espiritualmente a lo largo del tiempo, especialmente por corrientes contemplativas que vieron en él no una ausencia, sino un umbral interior. A medida que los siglos avanzaron, algunos estudios indican que el silencio atribuido a Jesús dejó de ser percibido únicamente como un episodio histórico y comenzó a ser interpretado como una experiencia espiritual recurrente. Según ciertas corrientes contemplativas, ese silencio no pertenecería solo al pasado, sino que se reproduciría interiormente en quienes buscan sentido, fe o consuelo. No sería un recuerdo narrativo, sino un umbral que cada generación vuelve a atravesar. Algunas tradiciones espirituales sugieren que existe una etapa en la vida interior en la que las palabras, incluso las sagradas, pierden su eficacia inmediata. Oraciones repetidas ya no generan alivio. Textos que antes consolaban parecen no decir nada nuevo. Según estos enfoques, este fenómeno no indicaría una pérdida de fe, sino una transformación silenciosa de la misma. El silencio, entonces, marcaría el paso de una espiritualidad apoyada en conceptos a una experiencia más desnuda y vulnerable. Ciertos místicos han interpretado el silencio de Jesús como una pedagogía implícita, no una enseñanza formulada, sino una invitación a permanecer sin apoyos visibles. Según algunos escritos espirituales, el silencio obligaría al ser humano a confrontar una pregunta fundamental. ¿Se busca a Dios por lo que se recibe, o se permanece incluso cuando no se recibe nada? Esta tensión, según estas tradiciones, sería central en la maduración interior. Desde una perspectiva psicológica, espiritual, algunos estudios indican que el silencio prolongado puede generar angustia, pero también profundidad. Al no haber respuesta externa, la atención se desplaza hacia el interior. El individuo ya no puede sostenerse en certezas heredadas sin cuestionarlas. Según estos análisis, el silencio actúa como un espejo que refleja la fragilidad humana, pero también su capacidad de resistencia. Algunos textos contemplativos sugieren que el silencio no niega la presencia, sino que la oculta, no para castigar, sino para evitar que sea reducida a una expectativa utilitaria. En este sentido, el silencio atribuido a Jesús podría interpretarse, según estas corrientes, como una forma de preservar lo sagrado de interpretaciones simplistas. Lo que se ofrece no es una respuesta rápida, sino un proceso lento. Sin embargo, no todas las experiencias del silencio son vividas de manera serena. Algunos testimonios espirituales indican que este período suele estar acompañado por miedo, confusión y sensación de abandono. El silencio no siempre se percibe como sagrado, a menudo se vive como vacío. Según ciertos autores, esta ambigüedad forma parte esencial del proceso. Si el silencio fuera inmediatamente consolador, no cumpliría su función transformadora. En este punto, emerge un dilema humano universal: ¿cómo permanecer cuando no hay señales? Según algunas interpretaciones espirituales, el silencio obliga a redefinir la relación con la fe. Ya no se trataría de creer porque se comprende, sino de permanecer aun cuando no se comprende. Esta permanencia no sería pasiva, sino profundamente activa, aunque exteriormente parezca inmóvil. Algunos estudios comparativos indican que experiencias similares aparecen en otras tradiciones religiosas y filosóficas. El silencio como etapa de tránsito, como noche interior, como desierto simbólico. Estas coincidencias han llevado a ciertos investigadores a sugerir que el silencio responde a una estructura común de la experiencia humana frente al misterio, más allá de credos específicos. Desde esta lectura, el silencio de Jesús no sería una excepción aislada, sino un símbolo de una experiencia que se repite en quienes buscan sentido en medio del sufrimiento. Según algunos enfoques, ese silencio no elimina la fe, pero sí elimina las ilusiones sobre ella. No destruye la esperanza, pero la despoja de garantías. A nivel existencial,
Esta interpretación toca una herida profunda, el miedo a que la vida carezca de respuesta. Según ciertos filósofos, el silencio confronta al ser humano con la posibilidad de que el sentido no sea impuesto desde fuera, sino construido en la interioridad. El silencio no explicaría el sufrimiento, pero obligaría a convivir con él sin negarlo. Algunos textos espirituales sugieren que, paradójicamente, es en este punto donde la fe se vuelve más auténtica, no porque haya más claridad, sino porque hay más honestidad. El silencio no promete consuelo inmediato, pero ofrece profundidad. No elimina el dolor, pero evita que sea trivializado. Si el silencio atribuido a Jesús es leído como umbral y no como abandono, entonces la experiencia de rezar sin respuesta adquiere otro matiz. Según algunas tradiciones, no se trataría de un rechazo, sino de una invitación silenciosa a atravesar una etapa donde ya no se camina con certezas, sino con fidelidad interior. Antes de continuar, vale la pena detenerse un momento. ¿Cómo resuena este silencio en tu propia experiencia? ¿Ha habido momentos en los que rezaste y no recibiste respuesta, y aún así algo cambió en tu interior? Si lo deseas, puedes compartir esta reflexión en los comentarios. No como una confesión, sino como un espacio de silencio compartido, donde la experiencia humana se reconoce, sin ser juzgada. En el siguiente bloque, exploraremos cómo este silencio fue vivido, no solo como experiencia interior, sino como escándalo, prueba y crisis para quienes esperaban una respuesta visible y directa. Cuando el silencio se prolonga, deja de ser únicamente una experiencia interior y comienza a convertirse en crisis. Según algunos estudios históricos y espirituales, el silencio atribuido a Jesús no solo fue interpretado como profundidad o misterio, sino también como escándalo. Para muchos, la ausencia de una respuesta clara resultó perturbadora, incluso inaceptable. El silencio, en este nivel, no consuela, desestabiliza. Algunos textos sugieren que quienes rodeaban a Jesús esperaban palabras decisivas, gestos visibles, intervenciones claras. En contextos de sufrimiento colectivo y opresión política, el silencio podía ser leído como una falta de acción. Según ciertos historiadores, esta expectativa no era irracional. Muchas tradiciones religiosas del período asociaban lo divino con manifestaciones explícitas de poder. El silencio, entonces, rompía con un imaginario profundamente arraigado. Desde una perspectiva humana, algunos autores indican que el silencio se vuelve insoportable cuando se espera una respuesta urgente. No es el silencio en abstracto lo que hiere, sino el silencio frente al dolor concreto. Cuando alguien reza por alivio, por justicia, por sentido, y no recibe respuesta, el silencio puede ser vivido como una negación. Según algunos testimonios espirituales, es precisamente en este punto donde la fe entra en su fase más frágil. Ciertas corrientes teológicas han sugerido que el silencio de Jesús pudo haber sido una prueba, no solo para sus seguidores, sino también para la comprensión misma de lo divino. Si Dios no responde como se espera, ¿qué tipo de relación es posible? El silencio obliga a abandonar imágenes cómodas y a confrontar una alteridad que no se deja domesticar. Según estas lecturas, el silencio no destruye la fe, pero sí destruye las proyecciones. En términos históricos, algunos estudios indican que los movimientos espirituales suelen fracturarse cuando las expectativas no se cumplen. El silencio, en ese sentido, puede generar abandono, decepción y ruptura. No todos permanecen. Algunos se alejan, otros reinterpretan. Según ciertos relatos, esta tensión ya estaba presente en los primeros círculos que rodearon a Jesús, donde el desconcierto y la incomprensión no eran ajenos. Desde el punto de vista psicológico, el silencio prolongado activa mecanismos profundos de ansiedad. La mente busca explicaciones, incluso negativas, antes que aceptar la incertidumbre. Según algunos estudios, el ser humano prefiere una respuesta dolorosa a la ausencia total de respuesta. El silencio deja un espacio abierto que resulta difícil de habitar. No hay certeza, no hay cierre, no hay conclusión. Algunas tradiciones espirituales sostienen que esta incomodidad no es un error del camino, sino parte constitutiva de él. El silencio, vivido como crisis, obligaría a decidir: o se abandona la búsqueda, o se continúa sin garantías. Según estas corrientes, la fe que sobrevive al silencio ya no se apoya en recompensas inmediatas, sino en una fidelidad que no depende de resultados visibles. El escándalo del silencio también se manifiesta en la pregunta ética:
¿Cómo aceptar el silencio frente al sufrimiento injusto? Algunos filósofos han señalado que este es uno de los dilemas más profundos de la experiencia religiosa. El silencio no ofrece justificaciones, no explica el dolor, no lo resuelve. Según algunas interpretaciones, precisamente por eso resulta tan perturbador. Ciertos textos sugieren que el silencio de Jesús, lejos de cerrar estas preguntas, las deja abiertas. No ofrece una teodicea explícita, ni una explicación racional del mal. El silencio, en este caso, no responde al por qué, sino que acompaña al estar, según algunos enfoques espirituales. Esta compañía silenciosa no elimina el sufrimiento, pero evita que sea negado o banalizado en la experiencia cotidiana. Muchas personas viven este mismo escándalo. Rezaron esperando alivio, esperaron una señal que no llegó. Según algunos testimonios contemporáneos, el silencio puede llevar a una crisis profunda de sentido. Algunos se sienten traicionados, otros se sienten solos. El silencio, aquí, no es contemplativo, es abrasivo. Sin embargo, ciertos autores indican que esta crisis puede convertirse en un punto de inflexión, cuando la fe deja de apoyarse en expectativas de intervención inmediata. Puede transformarse en una búsqueda más honesta, no necesariamente más cómoda, pero quizá más real. El silencio no promete respuestas, pero obliga a formular preguntas más auténticas. Si el silencio de Jesús fue escandaloso para algunos de sus contemporáneos, también lo sigue siendo hoy, según algunas interpretaciones. Esa continuidad explica por qué este tema sigue resonando. El silencio no envejece, se repite, se reactualiza en cada generación que reza y no recibe respuesta. En el próximo bloque, exploraremos cómo este silencio, una vez atravesada la crisis, ha sido interpretado por algunos como un espacio de transformación interior y de redefinición del propósito humano. Después de la crisis, según algunos estudios espirituales y existenciales, el silencio ya no se vive de la misma manera, no porque se vuelva más fácil, sino porque algo en la interioridad ha cambiado. Aquello que antes se esperaba del silencio, una respuesta, una señal, una intervención, comienza a transformarse. El silencio deja de ser únicamente una ausencia dolorosa, y pasa a ser, para algunos, un espacio donde el propósito humano se redefine lentamente. Ciertas tradiciones contemplativas sugieren que, una vez atravesado el escándalo del silencio, el ser humano ya no pregunta con la misma urgencia, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque la pregunta se ha desplazado. Según estos enfoques, ya no se busca tanto el porqué del sufrimiento, sino el cómo permanecer en él, sin perder la dignidad interior. El silencio, en este punto, no responde, pero acompaña. Algunos textos espirituales indican que el silencio atribuido a Jesús podría ser leído como una invitación a que este desplazamiento interior no se trataría de entender el misterio, sino de habitarlo. Según ciertas interpretaciones, el propósito humano no se revelaría como una explicación clara, sino como una forma de estar en el mundo, incluso cuando no hay claridad. El silencio no ilumina el camino, pero obliga a caminar con mayor atención, desde una perspectiva psicológica. Algunos estudios sugieren que la aceptación de la incertidumbre puede generar una forma distinta de fortaleza, no una fortaleza basada en certezas, sino en resiliencia. El silencio, cuando deja de ser combatido, puede convertirse en un espacio donde el individuo redefine su relación con el control, con expectativa y con la esperanza. Nada se resuelve de inmediato, pero algo se reorganiza internamente. Ciertos filósofos existenciales han señalado que el silencio confronta al ser humano con su libertad. Al no recibir una respuesta externa que dicte el sentido, el individuo se ve obligado a asumir responsabilidad por sus elecciones. Según estos enfoques, el propósito ya no se recibe como una orden, sino que se construye en la fidelidad cotidiana a valores que no siempre ofrecen recompensa visible. En este contexto, el silencio de Jesús ha sido interpretado por algunos autores como un gesto que desplaza el centro de la experiencia espiritual. No se trataría de esperar una palabra que solucione todo, sino de asumir una forma de vida coherente, incluso en la ausencia de respuestas. El silencio no legitima el sufrimiento, pero tampoco lo niega. Lo sitúa dentro de una existencia que sigue adelante sin explicaciones completas. Algunas tradiciones espirituales sostienen que este tipo de silencio puede generar una compasión más profunda. Quien ha atravesado el silencio sin respuestas tiende, según estos testimonios, a juzgar menos el dolor ajeno, al haber experimentado la fragilidad propia.
ser y una sensibilidad distinta hacia la fragilidad de los demás. El silencio, paradójicamente, puede humanizar. Desde un punto de vista histórico, ciertos estudios indican que muchas comunidades espirituales se formaron no a partir de respuestas claras, sino a partir de experiencias compartidas de ausencia y espera. El silencio, vivido colectivamente, habría creado vínculos más sólidos que las certezas doctrinales. Según estas lecturas, el propósito no se definía por lo que se sabía, sino por cómo se acompañaba. En la vida cotidiana, este proceso suele ser lento y desigual. Algunas personas encuentran en el silencio una nueva forma de sentido. Otras solo logran convivir con él sin resolverlo. Según algunos enfoques espirituales, ambas experiencias serían legítimas. El silencio no ofrece un único resultado ni garantiza transformación. Solo abre un espacio donde la transformación es posible, pero no obligatoria. Ciertos textos sugieren que el silencio de Jesús, leído desde esta perspectiva, no promete consuelo inmediato, pero sí una forma distinta de esperanza. No una esperanza basada en resultados visibles, sino en la fidelidad al sentido, aun cuando no se manifiesta. Esta esperanza es frágil, silenciosa, y muchas veces incomprendida, pero persiste. Algunos autores indican que, cuando el silencio deja de ser interpretado como castigo o abandono, puede convertirse en un lugar de honestidad radical. Allí, la fe deja de ser un refugio emocional y se convierte en una elección consciente. El propósito ya no se define por lo que se espera recibir, sino por lo que se decide vivir. Así, el silencio no clausura la búsqueda humana, la depura, la vuelve más austera, más lenta, menos ruidosa. Según ciertas tradiciones, en este silencio transformado, el ser humano no encuentra respuestas definitivas, pero encuentra una forma de seguir caminando sin traicionarse a sí mismo. En el siguiente y último bloque narrativo, exploraremos cómo este silencio, lejos de desaparecer, se convierte en memoria viva y resonancia continua en la experiencia humana contemporánea. Cuando el recorrido llega a este punto, algunos estudios indican que el silencio ya no puede ser entendido como un episodio aislado del pasado, ni como una etapa meramente personal. El silencio atribuido a Jesús parece transformarse en memoria viva, una resonancia que atraviesa generaciones y se reactualiza en cada ser humano que reza, espera y no recibe respuesta. No se trata de un silencio que termina, sino de uno que permanece, cambiando de forma, pero no de intensidad. Ciertas tradiciones sostienen que la memoria espiritual no funciona como un recuerdo estático, sino como una experiencia que se reactiva en contextos distintos. Según estos enfoques, el silencio de Jesús no se conserva solo en los textos, sino en la experiencia humana que se repite. Personas que claman en medio del sufrimiento, comunidades que esperan justicia, individuos que buscan sentido y encuentran quietud. El silencio se vuelve contemporáneo, desde una perspectiva histórica. Algunos autores indican que cada época ha reinterpretado este silencio según sus propias heridas. En tiempos de persecución, el silencio fue leído como resistencia. En periodos de crisis existencial, fue vivido como ausencia angustiante. En contextos contemplativos, fue asumido como profundidad. Esta diversidad de lecturas sugiere que el silencio no impone un único significado, sino que se adapta al dilema humano que lo recibe. En el mundo actual, marcado por el ruido constante, algunos estudios sugieren que el silencio resulta aún más perturbador. La inmediatez tecnológica ha reducido la tolerancia a la espera. Todo exige respuesta, confirmación, reacción. En este contexto, rezar y no recibir respuesta puede resultar casi insoportable. El silencio no solo confronta la fe, sino también la estructura emocional de una sociedad acostumbrada a la gratificación inmediata. Ciertos pensadores contemporáneos han señalado que el silencio espiritual puede funcionar como una forma de resistencia frente a la superficialidad. Al no ofrecer respuestas rápidas, obliga a detenerse, a sentir, a no escapar del vacío con distracciones constantes. Según estas interpretaciones, el silencio preserva una profundidad que el ruido no permite habitar. Desde el punto de vista existencial, el silencio continúa tocando los mismos dilemas universales: el miedo a estar solos, la necesidad de sentido, la pregunta por el sufrimiento, la fragilidad de la esperanza. Nada de esto ha cambiado esencialmente. Según algunos enfoques, lo que cambia es la forma en que el ser humano decide relacionarse con ese silencio,
Huir de lo permanecer. Algunas tradiciones espirituales sugieren que permanecer no significa resignarse. Significa aceptar que no todo puede ser dicho, comprendido o resuelto. El silencio no ofrece certezas, pero ofrece un espacio donde la vida puede seguir siendo vivida con honestidad. En este sentido, el silencio de Jesús no sería una respuesta escondida, sino una invitación abierta. Ciertos textos indican que el silencio también protege el misterio de ser instrumentalizado, cuando no hay una palabra final. Nadie puede apropiarse completamente del sentido. El silencio impide que lo sagrado sea reducido a una fórmula. Según estas lecturas, el silencio mantiene abierta la pregunta. Y en esa apertura reside su fuerza. En la experiencia cotidiana, muchas personas descubren que el silencio no elimina la fe, pero la transforma. Ya no se cree esperando confirmaciones constantes, sino eligiendo permanecer fiel a valores profundos, incluso en la incertidumbre. El silencio, entonces, no es el final del camino espiritual, sino una de sus formas más exigentes. Si el silencio atribuido a Jesús continúa resonando, quizás sea porque toca una verdad incómoda. La vida no garantiza respuestas. Según algunos autores, aceptar esto no conduce al nihilismo, sino a una espiritualidad más humilde, más humana, menos dependiente de certezas absolutas. El silencio no promete salvación inmediata, pero acompaña la fragilidad sin negarla. Antes de cerrar este recorrido, vale la pena considerar una última pregunta. Si el silencio no desaparece, ¿qué hacemos con él? Algunos enfoques sugieren que compartir la experiencia del silencio puede ser una forma de alivio. No para explicarlo, sino para no atravesarlo solos. Si este contenido resonó contigo, considera compartir este video con alguien que quizá también esté atravesando un silencio difícil, no como respuesta, sino como compañía. Quizá el silencio no sea la negación de la oración, sino su forma más desnuda. Quizá, cuando rezaste y no hubo respuesta, no estabas frente a un vacío, sino ante un límite que protege algo que no puede ser dicho. Según algunas tradiciones, el silencio no quita sentido a la vida, obliga a buscarlo con mayor honestidad. En un mundo que exige explicaciones constantes, el silencio permanece como una pregunta abierta, no consuela de inmediato, no resuelve, pero acompaña. Y tal vez, en esa compañía silenciosa, el ser humano descubre que no todo lo esencial necesita palabras. Si deseas seguir explorando estas reflexiones profundas, históricas y espirituales, te invitamos a acompañar el canal. Aquí, el silencio no se llena de ruido, sino que se respeta como parte del camino humano.